tardes a todos. Tenemos el inmenso honor de contar hoy con la presencia de Rafael José Díaz. Es nuestro primer programa internacional. Estamos cruzando el océano contigo, Rafael José. Bienvenido a Poetizando. Muchísimas gracias, Johnny, por la invitación y bueno, muy feliz de estar aquí hoy acompañado de ti, de Ana María y de Edgar y de todos los que están acompañándonos hoy también. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Bueno, yo tengo la dificilísima tarea de resumir el extensísimo currículum de Rafael José Díaz. Es imposible darles una visión muy somera, así que voy a hablar de lo que me impactó, de lo que puedo tomar de un currículum tan impresionante. Él nace en Santa Cruz de Tenerife, es escritor, es poeta, es traductor. Bueno, de autores tan tremendos como Schopenhauer, Bloch, Jacotet, Ruth, Klosowski y Anne Perrier. Es licenciado en Filología Hispánica con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigió la revista Paradiso entre el 1993 y 94. Fue el único escritor español becado por la Fundación Jan Michalski de Suiza para un proyecto de escritura y traducción. Gana en Venezuela la Orden Alejo Zuluaga Eguska de la Universidad de Carabobo. Es ganador del premio de poesía Tomás Morales y el premio de poesía Pedro García Cabrera. En cuanto a publicaciones, ¿cuántos poemarios, Rafael José? Este, como 10 Bueno, poemarios, ¿no? sí, más o menos 10 poemarios, sí. Como 10. Demasiados, cualquier caso, demasiados. Que queden todavía más, 20 más, 30 más. El canto cultural, un texto muy especial que estábamos comentando ahorita, que es La Crepitación de 2002. Como narrador tiene 4 libros de relatos, tiene 2 libros en prosa, entre lo narrativo y lo poético, Duérmete, Cuerpo Mordido y Luz que se escapa, amén de estar invitado a distintas ferias, festivales internacionales de poesía, desde Chile, México, Venezuela, República Dominicana. Esto que les estoy diciendo es sencillamente el resumen. La obra de él, de la cual vamos a tratar de hablar hoy, de conocerla más en profundidad, yo pudiera decir desde mi ángulo, ya me corregirás, Rafael José, es una obra sobre el cuerpo, poesía y cuerpo, vida y cuerpo, cuerpo y muerte, cuerpo y trascendencia, cuerpo y deseo, y por encima de todo, es una poesía luminosa. Eh, A partir de esto podemos abrir la conversación y te la vamos a abrir con una pregunta, nuestra pregunta eh, habitual. Para Rafael José Díaz, ¿qué es la poesía? Bueno, esa es la gran pregunta sin respuesta, ¿no? Porque es tan complicado definir, ¿no? ¿Qué es la poesía? Que yo creo que solo se puede hacer desde una perspectiva personal, ¿no? O sea, la poesía es algo distinto para cada quien, ¿no? Porque la poesía en el fondo no se diferencia de la vida, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? No hay una separación ni una frontera entre la poesía y la vida, ¿no? Cualquier momento vivido, ¿no? Es susceptible de pensarse o de materializarse como poema, ¿no? Y cualquier poema es en el fondo también una realidad vivida, ¿no? Y por lo tanto, eh, cuando mencionabas, Johnny, esa condición del cuerpo como el eje, de alguna manera, ¿no? En torno al cual giraría lo que yo he escrito, que creo que es muy acertado, ¿no? Me parece que justamente lo que se pretende es
escribir con el cuerpo, ¿no? Y escribir desde el cuerpo hacia lo que no es el cuerpo, lo que está más allá, ¿no? De alguna manera, la poesía es como una especie de utopía de la fusión del cuerpo con lo otro, ¿no? Con, bueno, con lo que los pedantes llamarían la otredad, en fin, ¿no? Entonces, ese intento de desaparición, ¿no? eh, Paradójica, porque al mismo tiempo es una desaparición corporal, ¿no? Es decir, es el cuerpo el que quisiera fundirse, el que quisiera integrarse con lo que no es él, ¿no? Y bueno, en esa utopía yo creo que se puede reflexionar y se puede un poco pensar sobre la poesía, ¿no? Tú sabes, Rafael, que en el psicoanálisis y orientación lacaniana hay un concepto que es el concepto de extimidad y está basado en las pinturas de las cuevas de Altamira, Mm, en el sentido que desde lo más profundo, de lo más interior, llega a lo éxtimo, a lo exterior, lo más íntimo. Y a mí ese valor de éxtimo, ese valor de exteriorizar lo más privado, lo más íntimo, incluso de ese viaje al revés, desde lo fuera hacia adentro y en esa retroalimentación que hay, a mí me han llamado profundamente la atención y por eso te preguntaba en cuanto a lo que es el valor de lo privado, el valor de lo biográfico de Crepitaciones. Yo solo quería leer dos pedacitos de Crepitaciones. Tengo que confesarlo, es un libro tuyo que lo he leído varias veces, que me ha conmovido profundamente. Está editado por Taller Blanco y dice, ¿cómo llamar ausencia a lo que incesantemente regresa? ¿Cómo decir que has muerto si ahora tu mano se apoya sobre mi hombro? ¿Cómo cerrar unos ojos que solo ahora ven? ¿Cómo incinerar un cuerpo de fuego? Diré una palabra que solo tú oirás. Y luego, en otro apartado, escribes, y aquí está lo más íntimo, que es el cuerpo en juego. Abrí la boca y entró un ave que bajó hasta mi estómago. Venía de lejos y anidó allí, en lo más hondo. Durante días vibraron por mis venas su canto o su sueño. Vivió mi sangre para alimentarse o para transmutarla en agua sobre la que flotar, pues era tal vez un ave de costumbres acuáticas. A veces dejaba de oír su voz o su respiración y me preguntaba si había muerto, pero de pronto volvía a sentir un rumor apagado, el calor de un cuerpo dentro del mío. Sé que llegará un día que el ave habrá bebido todo lo que hay dentro de mí. Entonces tendré que volver a abrir la boca para dejarla salir, pero no se irá sola. Es extraordinario. Es prosa poética, es de una honestidad preciosa. Y te quería preguntar, ¿cuál es la historia detrás de Palpitaciones? Bueno, qué bueno que me preguntes por esos textos, porque en realidad yo los considero casi como la prehistoria de lo que yo he escrito, ¿no? Son textos del año 90, 91, 92, cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y de alguna manera, aunque se publicaron muy posteriormente, ¿no? Nunca se publicaron en el momento en que se escribieron. eh, pero sí que había en aquella época, no sé si porque estaba uno saliendo de la adolescencia, ¿no? Y bueno, hay en aquella etapa de la vida una frescura y una especie como como de diálogo con el misterio, ¿no? Que luego es raro que se continúe no sé si más adelante, quizá en la vejez a lo mejor, pueda uno encontrar esa especie de sensación de, de misterio unido con lo corporal y unido con una especie de deseo de trascendencia que no es, o no era en mi caso, excesivamente religioso, porque yo perdí
por lo menos el sentido de lo confesional desde bastante joven, pero sí que había, y por lo menos en ese último poema, en fin, o texto en prosa que leíste, hay una, no reflexión, porque la poesía no es tanto que reflexione, sino que contempla, ¿no? Hay una contemplación de la muerte interior, ¿no? Del cuerpo como el lugar en el que la muerte se va labrando, ¿no? Y esa imagen del ave, que es como lo externo, como lo foráneo, aquello que se ha imaginado, aquello que que se ha deseado, ¿no? Em, y de alguna manera simboliza, por un lado, las amenazas que están permanentemente en torno a nosotros, y cómo nosotros debemos interiorizarlas, ¿no? Para, en cierto sentido, hacerlas nuestras y en algún momento irnos con ellas, ¿no? De esta vida, ¿no? Entonces, bueno, no sabría muy bien cómo explicar ese poema en concreto, pero sí que el ciclo, porque la crepitación se compone como de unos 20 poemas en prosa. El ciclo parte de la imagen de un hermano muerto. Antes estábamos comentando, antes de que empezara el programa, comentaba que en realidad este hermano muerto no es una realidad biográfica, sino que en realidad es una realidad imaginaria, ¿no? Es una invención a partir de ciertas realidades geográficas distintas, pero que viene a ser una invención onírica o un poco misteriosa. A mí se me reveló, ¿no? La existencia de esta especie de gemelo, ¿no? Esta especie de doble, ¿no? Porque es una especie de imagen del doble, ¿no? Pero del doble que ya no está, aunque, es decir, es como si yo me estuviera viendo a mí mismo desdoblado en el vivo y en el muerto, ¿no? Es decir, y tiene que ver un poco con esa sensación, ¿no? Sí. Bueno, querido y estimado poeta, queridísimo y admirado poeta, como decía Johnny, es un honor tanto para Cultura Mundi como para la editorial Diosa Blanca en alianza de estos poetizando, tenerte. Y no porque conocemos profundamente tu humildad, no como esos poetas inalcanzables, sino al contrario. Yo siempre digo que el poeta es el más cercano a la esencialidad, a lo más esencial del ser humano, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes. Entonces, aún así, es un honor, es una maravilla dentro de la humildad que este programa comparte con la tuya, tenerte aquí despojado, sincero, abierto para responder estas preguntas, ¿no? Bueno, yo voy a hacerte unas preguntas, pero como siempre yo hago una especie de preámbulo, ¿no? Tomando un poco la lectura o la impronta que me quedó de tu poética en ese texto maravilloso, poema como espacio de tránsito y confluencia, es decir, la poesía como ese espacio en donde todo se dinamiza, se imanta y al mismo tiempo donde todo confluye, y además nos quita esa ilusión de lo doble, ¿no? Que tú trabajas también, porque no hay confrontación, sino más bien integración. Luz, oscuridad, vida, muerte, vigilia, sueño, ¿no? Inicio y fin. Todo esto hace pues que de alguna manera tú te remitas a esa integración, a ese tránsito, ¿no? Hay un gran filósofo español, creo que canario, debe ser familia tuya, porque se llama Joaquín Díaz. No sé si lo has oído nombrar. Hace mucho tiempo yo leí en las revistas cervantinas una frase de él que voy a tratar de citar. Él dice que Aristóteles, el gran filósofo, entendía que el paso entre ser potencia y ser acto era una definición del movimiento, de la dinámica, ¿no? Entre ambos polos mediaba un espacio
como tú lo defines, que en este caso la poesía, que en algún momento necesitaba un acto de voluntad, una decisión de transgredir un límite, probablemente más allá de lo físico, y que nos permitía acceder o dar un paso de un estado a otro, ¿no? Ese acceso parece que la lógica lo pedía y que requería luz para nuestro paso, ¿no? Que nuestro paso no fuera en falso y que se iluminase nuestra pisada. Entonces aquí quiero tocar ya un poco sobre qué va la pregunta, que es el umbral. O sea, para ti el umbral es un núcleo, es un centro irradiante de tránsito y de confluencia, ¿no? Y en el caso de este filósofo que te nombro, él habla de que el umbral se convierte así de una línea fronteriza en un límite iluminado, en alumbrado, ¿no? Que nuestros pies había que atravesar para pasar a otro estado. Y aquí el gran Nietzsche dice que de alguna manera convertir ese límite material concreto en una puerta virtual de conocimiento está relacionado pues con todo esto que tú hablas. Y el gran psicólogo Ernest Weber decía, hablando de la psicofísica, fíjate qué nombre tan increíble, que estos estudios sobre las sensaciones y estímulos se basaban en el umbral, ¿no? Incluso hay un término médico y psicológico que dice que el umbral es esa posibilidad de entrada al confín de nuestros propios sueños. De hecho, la psicología todavía usa esa palabra para estudiar las sensaciones de esos límites de la conciencia. Aquí hay otra dualidad que tú presentas, que es lo vertical y lo horizontal, que se integran, ¿no? En los umbrales. Y recordemos que los umbrales de luz, que en todo caso lo que tú tratas también, son los tiempos del amor, ¿no? Los amantes se aman en los amaneceres o en los atardeceres. Entonces, ahí se acaba la verticalidad y tú te horizontalizas, ¿no? Por eso escribes en prosa. Entonces, esa dualidad vertical-horizontal se integran a través del amor y me parece, antes de hacerte la pregunta, que cuando tú hablas, cuando se dice que hay algo autobiográfico y escuchándote hablar de que hay mucho de imagen, de imaginación en ello, más que de realidad autobiográfica, aunque siempre hay algo autobiográfico, me parece que más bien tú te cantas por el autorretrato, ¿no? Sobre todo en ese poema extraordinario que se llama Ensayo de un autorretrato imaginario, lo acabas de decir, tu poesía es especular, ¿no? Entonces, te pregunto si ese umbral es esa, esa mínima cantidad de luz que puede detectar el ojo humano, que como decía Merleau-Ponty, une el ojo con el espíritu, este, esos párpados, que es como una especie de umbral cuando tú hablas persistentemente de abrir y cerrar los ojos, esa lámina pequeña, delicada de los párpados, es un umbral que se abre y se cierra, y tú dices abro y cierro los ojos, pero en realidad te abres y te cierras a las muchas realidades que conforman la realidad total. Y entonces, aquí viene mi pregunta, ¿hacia dónde nos lleva ese umbral? ¿Qué se abre? ¿Qué se cierra en la poesía de este maravilloso poeta? Bueno, muchísimas gracias, querido Edgar, por todas tus palabras y el honor es mío, de verdad, por estar aquí hoy, ¿no? Y poder conversar con ustedes y sobre estas cuestiones eh, que a mí me resultan ciertamente fascinantes y al mismo tiempo complejas, ¿no? Porque yo no tengo una formación filosófica, ¿no? Y no dispongo de herramientas, digamos, para, eh, digamos, pensar excesivamente sobre la poesía, ¿no? Mis lecturas filosóficas son erráticas y no han sido nunca sistemáticas, ¿no? Y bueno, recuerdo que la visión del umbral de manera primaria, ¿no? Es la del umbral físico, ¿no? En mi caso, es decir, yo recuerdo que este primer texto que yo titulé El umbral, que luego salió en el primer libro realmente publicado, que titulé además El canto en el umbral,
con lo cual toda esta figuración, toda esta simbología del umbral está presente desde el principio, ¿no? Me di cuenta de que esa condición material de la puerta que se cruza, ¿no? Tenía que ver también con muchas dimensiones, ¿no? Es decir, que había no únicamente un espacio físico, sino que había también una especie de giro temporal, ¿no? Una especie de transformación propiciada por ese cambio de espacio, ¿no? Y además había también algo interior, es decir, que en ese no lugar, que es el umbral, ¿no? Porque podemos definirlo como un no lugar, porque es el límite, ¿no? Entre dos espacios cerrados, dos espacios abiertos o un espacio abierto y otro cerrado. Em, hay algo ahí que ocurre de manera vertiginosa, es decir, hay algo que ocurre de forma instantánea, ¿no? Y entonces, bueno, tengo aquí delante esa primera oración del texto llamado el umbral, que dice, el umbral está lleno de sangre, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera es como que esa sangre, ¿no? Que es la sangre derramada de no se sabe quién, porque nunca se va a especificar, ¿no? De quién es esa sangre, pero también hay algo ahí cristológico, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con la sangre como una especie de materia que propiciaría la transformación, ¿no? Es decir, o la iluminación, o como queramos llamar a ese proceso de enriquecimiento espiritual o de avance personal, ¿no? Entonces, yo creo que me estoy yendo por las ramas, pero un poco tiene que ver con esto que te digo, ¿no? Y claro, en aquella época recuerdo también la referencia a un músico al que yo escuché poco en aquel momento, algo más posteriormente, pero en fin, me falta muchísimo por escuchar, que es Luigi Nono, ¿no? El músico italiano del siglo XX, ¿no? Luigi Nono. Él hablaba de umbral también, en un sentido que seguramente yo no supe entender muy bien en aquella época, pero curiosamente esta idea del pasaje, de la abertura, del límite, ¿no? Y de los párpados, como tú bien decías, Edgar, ¿no? Ha permanecido y se ha ido perpetuando, digamos, en lo que yo he ido escribiendo a lo largo ya casi de 30 años, ¿no? Entonces, esta idea efectivamente, de los párpados como es esa membrana, ¿no? Que podemos, digamos, utilizar para acceder, claro, en el sentido simbólico, acceder a esa visión extraordinaria, esa visión alterada a veces de la realidad, ¿no? Eh, em, o bien al contrario, bien al cerrarlos, digamos que nos encontramos con una visión interior, ¿no? La visión nocturna, la visión del sueño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, en fin, daría para, para, para seguir conversando eternamente casi, ¿no? Pero muchas gracias por esa estupenda pregunta, ¿no? Bueno, Rafael, por supuesto, reitero lo alegres que estamos por tenerte aquí, ¿no? En particular yo, porque sabes que además me une a ti la isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, que es un amor en común, ¿no? Y me encanta encontrarla cuando encuentro en un recodo, en una esquina, encuentro una placita, las ranitas, encuentro los recovecos de Santa Cruz, ¿no? Tu ciudad natal. Mira, hay dos cositas rapiditas que quiero señalar, porque tus textos tienden
a hacer textos casi que avasallantes, así lo siento yo, tanto cuando escribes prosa poética como cuando escribes poemas. Son textos que a mí me resultan más allá que estremecedores, son atrapantes. Un poco eso es lo que le pasó a Johnny que, con lo de Crepitación, ¿no? Porque traen como una fuerza, como una especie de respiración acelerada o ahogo, más bien, ¿no? Que llegan al ahogo. Entonces uno los va leyendo en ese mismo ritmo de ahogo y uno termina, yo termino a veces como mareada, como con vértigo, ¿no? Tienen una cosa vertiginosa. Está en Crepitación, yo también lo leí varias veces porque es un texto que toca el tema del doble, que es un tema de lo siniestro, de aquello que hablaba Freud. Y entonces ahí empiezan a aparecer voces que tú no las estás nombrando, pero me las generas en mí. Aparece, bueno, fíjate, aparece ya lo siniestro, lo freudiano, ¿no? Como aquello que no es familiar, pero a la vez es familiar, está en ese interregno, ¿no? Entre lo familiar y lo no familiar. Me aparece Henry James, me aparecen los maravillosos mundos de Cortázar, ¿no? De repente veo esos juegos, esos circunloquios de Cortázar, esos personajes que están muertos y vuelven a aparecer. Me recordaste muchísimo a Julio Cortázar y me recuerdas incluso en esos temas que es a lo que voy a pasar ahora, del caminante nocturno, de la prosa poética. Me recuerdas muchísimo a un poema nuestro muy querido, probablemente lo has leído o lo has escuchado, que es José Antonio Ramos Sucre, ¿no? Esa capacidad de utilizar la palabra como creadora de mitos. Ah, pues mira qué bello. No estaba yo tan perdida. Lo tengo a mano siempre, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, me alegra muchísimo porque es un poeta que para mí es esencial. De allí paso a este libro que tú tuviste la maravillosa eh, misericordia de regalarme, el libro La luz que se escapa, que es un libro también autobiográfico, pero que es un gran poema sin ninguna respiración. Aquí no hay respiración, aquí el ahogo es constante. Aquí o uno muere en el intento o saca la cabeza y trata de respirar porque no puede más. Y aquí veo yo tratado el tema del flaneur, ¿no? Ese caminante creado por Baudelaire, ese que va él lo ubicaba en lo urbano, ¿no? En París, pero es el caminante que va sin querer que lo miren, mirando él, con atención, con una atención extrema, con una escucha extrema, viendo las grietas del pavimento, viendo las fisuras, no queriendo que lo miren. Eso me encantó y generalmente lo trabajas dentro de la autobiografía como un adolescente, siendo que la adolescencia es un umbral también, ¿no? Y quería leer solamente 2 o 3 líneas que me definen, yo que dentro de mi otra vida, que soy psiquiatra y terapeuta, veo jóvenes, ¿no? Y niños. Entonces aquí encontré una de las definiciones más maravillosas que he escuchado de ese umbral. Tú dices, lo llevaba siempre dentro, te refieres a un tío, porque una vez en los albores de la adolescencia, cuando se nace al perfume agridulce de la vida, cuando tiemblan aún los más frágiles mimbres de la infancia, eso casi que me pone a llorar, los frágiles mimbres de la infancia y empiezan a escucharse las más serias salmodias de la juventud. Entonces, este libro, que es muy particular, desde el principio hasta el final, como dije, no hay espacios, no hay pausa, es una sola bocanada de aire que se lo lleva uno por delante, es como una ola de esas grandes del mar de Tenerife, ¿no? ¡Ah! ¿No? Ese flaner
Flaner, ¿podría uno tomarlo, esta es la preguntita, como una metáfora del habitar poético en el mundo? Bueno, querida Ana María, bueno, muchísimas gracias porque has hecho un recorrido desde la crepitación, desde el principio, digamos, hasta casi lo más reciente, que es ese luz que se escapa, bueno, que es una especie de flujo de conciencia, ¿no? Eh, medio interminable, ¿no? Entonces, sí que, y para ir a tu pregunta concreta, ¿no? Sí que en mi caso, bueno, por mi biografía un tanto viajera, ¿no? Porque yo terminé mis estudios con 23 años y tuve la oportunidad de irme a Alemania, ¿no? Y esos 5 años que yo pasé en Alemania fueron muy fructíferos en el sentido de que yo trabajaba, entre comillas, porque yo tenía una beca para ser lector de español y, bueno, trabajaba, ¿no? Pero eran en realidad 3 días los que trabajaba, 3 días a la semana, ¿no? Era el mundo ideal, ¿no? Ahora están hablando de la semana de 4 días, ¿no? Pero yo ya viví la semana de 3 días y era maravillosa, ¿no? Y el resto de la semana, los 4 días que me sobraban, normalmente yo me iba a algún sitio, ¿no? Cogía trenes y me iba sobre todo a los lugares donde podía comunicarme, que era sobre todo los lugares de lengua francesa, porque yo el alemán no lo dominaba al principio y bueno, entonces me iba mucho a Francia. eh, Luego ya posteriormente también viajé mucho por Alemania, ¿no? Entonces, de algún modo, yo eh, he tirado de ese hilo, ¿no? Del hilo de la memoria, ¿no? De la memoria viajera, porque esos viajes casi todos eran viajes solitarios, eran viajes de, de una persona que casi no había salido del cascarón, ¿no? Porque además una persona, un isleño que ha vivido hasta los 23 años casi sin moverse, por lo menos del archipiélago, ¿no? Y que de pronto tiene toda Europa a su disposición, ¿no? Y empieza a recorrer ciudades y lugares, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que no solamente la poesía, sino la escritura en general, porque yo no distingo, ¿no? Demasiado entre unos géneros y otros, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la pasión por el caminar, ¿no? Eh, Recuerdo un libro maravilloso que seguro que muchos conocen, que se titula precisamente Del caminar sobre hielo, del cineasta de Werner Herzog, ¿no? Eh, para quienes no lo conozcan, bueno, es un libro que lo acaban hace poco, ¿no? En España lo han reeditado porque había una edición que estaba un poco descatalogada y ahora lo han reeditado. Y es un libro que él escribió cuando, a raíz de saber que una gran amiga suya, una actriz mayor que él, ¿no? Casi nonagenaria, estaba muy enferma en París, ¿no? Y entonces él estaba en Alemania y decidió ir a visitarla para despedirse de ella y lo hizo a pie. Recorrió media Europa, ¿no? Desde Alemania, no sé en qué lugar estaba y fue caminando. Entonces el libro, digamos que da cuenta de todo este viaje a pie, ¿no? que él realiza. Entonces, de algún modo, bueno, tampoco yo he vivido experiencias tan extremas como esa, ¿no? Pero sí que tanto en la propia isla, ¿no? Aunque en la isla mis recorridos no son tan urbanos, porque aquí no tenemos grandes ciudades, ¿no? Y la maltratada Santa Cruz de Tenerife cada vez se puede pasear menos, porque cada vez se ha gentrificado más, en fin, como le pasa a casi todos los lugares en el mundo, ¿no? Entonces yo tiendo a irme hacia la naturaleza en Tenerife,
pero en aquella época iba sobre todo a ciudades que me atraían, ¿no? Entonces, de algún modo sí que te podría decir que la mirada de quien pasea sin rumbo, sin un objetivo, ¿no? Sin una meta concreta, porque lo que quiere es simplemente dejarse empapar, dejarse absorber por sensaciones, por encuentros azarosos muchas veces. A veces, bueno, a veces yo practicaba técnicas como la de seguir a alguien a una distancia prudencial, lógicamente, ¿no? Y me ponía a lo mejor una serie de normas, decía, bueno, pues durante media hora voy a seguir a una persona que cumpla tales y tales características y a la media hora paso a seguir a otra persona que cumpla estas otras características. Entonces, de alguna manera, esos paseos me llevaban a lugares inesperados, a lugares que yo no conocía, ¿no? Entonces, yo creo que al final la literatura parte de esas experiencias acumulativas, ¿no? Y la memoria al final está siempre retornando a determinados lugares eh, o a determinados paseos, ¿no? Concretos, ¿no? Bueno, que al mismo tiempo, por supuesto, la memoria relabora, ¿no? Y reconstruye y recrea, ¿no? Por supuesto. No sé si te contesté, pero bueno, lo intenté. Bueno, en este mismo libro, en Luz que se escapa, hay un episodio particularmente conmovedor cuando tú estás sentado, porque además vas y vienes en el tiempo, ¿no? Este ejercicio de la memoria es bien interesante porque este, tiende a ser circular, ¿no? Es una memoria anterógrada y retrógrada que se mezclan, ¿no? Hay un episodio donde estás en la, en la placita de las ranas con la boca esta y está lloviendo y llega una muchacha y parece que está ocurriendo algo tremendo, ¿no? Que tú vas a describir como un instante milagroso y realmente eso es lo que transmites, que uno está esperando, que es un poco lo que acabas de decir, como que el espacio poético se abre cuando tú tienes una escucha y una espera, pero no dirigida a que va a pasar algo en especial, ¿no? O sea, viene la muchacha, llueve, se moja y se va, y tú quedas en epifanía, ha ocurrido una epifanía, ha ocurrido un instante milagroso, ¿no? Eso me parece un logro en este libro en particular y que aparece muchas veces, muchísimas veces en tus textos poéticos. ¿Nos podrías leer algún texto, Rafael José, que te llame Sí, la atención sí, de lo que en lo que Ana está profundizando, algo que te mueva? sí. Mira, es complicado encontrar ahora el pasaje que refería a Ana María. Yo te eh, lo puedo ver por aquí, te digo, porque creo que lo tengo si tienes la marcado. Pues, página, si tienes la página y me la dice, lo tengo aquí delante del libro, eh, o si no puedo leer otro, otro El del fragmento. 95, ¿no? Aquí donde dice presenciaba pequeños milagros cada día, ahí hablas de la fuente, ¿no? ¿Qué página es, Ana Eh, María? esa es la página 95, cuando Ah, hablas sí, al de esa final. lluvia Ah, cristalina, sí. sí, sí, hacia el final, de acuerdo. Sí, sí, lo tengo. Vale, leo un fragmentito, sí. Em, Era muy ingenuo, desde luego, en aquella época, porque este libro está escrito en tercera persona, es decir, yo hablo de alguien que podría ser yo, podría ser otro, podría ser cualquiera, en realidad, ¿no? Es una especie de autobiografía eh, simulada, ¿no? Eh, Era muy ingenuo, desde luego, en aquella época. Presenciaba pequeños milagros cada día. Un sarantontón decimos en Canarias,
a lo que llamamos mariquita, ¿no? Ese insecto, no sé cómo lo llaman en Venezuela, que tiene unas pintas rojas, Coquito, chiquitito, Un y coquito, coquito. coquito. coquito, vale, vale. Pues aquí en Canarias le decimos sarantontón, por lo menos yo no sé si es en todas las islas, pero un sarantontón que echaba a volar desde una hoja caída y se posaba de pronto en su dedo pulgar para llevarse quién sabe qué aroma a quién sabe qué sitio. Las reverberaciones del agua en una fuente, quizás aquella misma de las ranas, como un signo de comunión de la frescura y de la luz. Los ojos vigilantes de un gato detrás de unas macetas, las patas de ese gato que asomaban por debajo cuando él se acercaba, la cola como un látigo que azotaba el aire de una mañana desaparecida. No todo lo que veía, pero sí gran parte de lo que escuchaba, se convertía en señal de otra cosa, en símbolo recién creado por la fuente incontenible de la vida que aspiraba a algo más que a la mera vida material y mortal de este mundo. Tal vez había leído demasiado. Bueno, y esto continúa, ¿no? Extraordinario, Sí, extraordinario poema. continúa. Yo quería hacer una acotación a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Johnny muy acertadamente dice que tu poesía es luminosa, pero yo estoy de acuerdo, pero en la conformación total, abarcante de la luz no es solamente, como yo digo, la luz no se ve en la luz, se ve en la oscuridad, ¿no? Y yo siempre comparo un poco la labor del poeta, no la labor del poeta, el fenómeno poético con las leyes físicas de la luz, ¿no? Y esa dinámica del alma, que es tan similar también, ¿no? Yo diría que esos dos fenómenos de la luz, de la refracción cuando se rompe, se prismatiza, o la reflexión cuando se recoge para corregir ese error del choque con lo sólido, estas correcciones en la refracción y en ese gesto de reflexión, nótese que la palabra se parece mucho a lo que uno hace también en el alma para devolver esa imagen sin distorsiones, ¿no? Sin ese ego, ese prisma que la descompone, para que podamos vernos en el espejo de nuestra alma o en el espejo del otro, o sea, algo así como morir para resucitar en el otro y a mirarnos en el espejo de la creación. Entonces, yo leyendo tu extraordinarísima traducción de Philippe Jacotet a la luz del invierno, que yo había leído antes en una versión de mi maestro Alfredo Silva Estrada, pero la tuya, que es realmente la primera que se publica en España, eh, es imposible no darse cuenta de que justamente, aparte del umbral, tú asimilas esta dinámica de la poesía con la luz. Es decir, fíjate que de acuerdo a la ley física de la luz, la luz tiene en su punto central algo que se llama umbra. Fíjate, umbral, umbra, ¿no? En la sombra. O sea, la luz tiene su propia umbra. Entonces, eh, creo que de alguna manera tu poesía, aunque por supuesto es luminosa porque cruza el umbral de la luz, es hija de la sombra y por supuesto, como es, los hijos nacen cuando hay integración, ¿no? Cuando hay integración de los opuestos. Entonces, creo que para mí fue muy bello verte porque más que una traducción, fue un diálogo con Filipe Yacote. Yo sentí que tú estabas dialogando con ese otro, ¿no? Como yo digo, lo tuyo no es autobiográfico, es un autorretrato. El micrófono, micrófono, micrófono. Ah, sí, sí, perdón, sí. Qué bueno que hayas evocado, Edgar, a Philippe Jacotet y a esa traducción, que fue la primera que yo hice de un libro suyo, ¿no? A la luz del invierno, que es un libro en el que la primera parte que se titula Lecciones, ¿no? Leçons, es un poema como en veintitantos fragmentos estremecedor que él escribió a raíz de la muerte de su suegro, ¿no? Em, y que fue lo primero que yo leí de él y lo primero que traduje de él, ¿no? Y realmente eh, a mí me, la, 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 mm,
la amistad, digamos, o el encuentro con Philippe Jacotet, tanto con su obra como posteriormente con su persona, eh, yo siempre digo que es una de las grandes experiencias de mi vida, ¿no? Mm, Porque me marcó en todos los aspectos, ¿no? Realmente eh, me di cuenta de que la poesía tenía que estar alejada de la grandilocuencia, ¿no? Que la poesía además tenía que ser como una especie de como has dicho, ¿no? De diálogo con el otro, pero un diálogo eh, en voz baja, ¿no? Y también esa propensión de Jacoté hacia lo luminoso, partiendo, como bien has mencionado, de la oscuridad, ¿no? De la oscuridad. Es decir, que eh, en su caso hay esa conciencia muy brutal, ¿no? De la finitud, ¿no? Y al mismo tiempo hay un aliento que lo lleva de alguna manera, a intentar trascender esa condición, ¿no? De la mortalidad. Y en ese libro, A la luz del invierno, especialmente, creo que consigue, eh, consigue digamos, proponer toda una antropología prácticamente, no solamente una poética, sino es toda una visión del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, yendo a lo que comentas, recuerdo el dictum este latino de et in tenebras lux, ¿no? O sea, en verdad, la luz está también en las tinieblas, ¿no? Ese rayo de tiniebla también, del que hablaba San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, no hay, por supuesto, luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz, ¿no? Entonces, yo no sé, no sabría decir si mi poesía es luminosa o si mi poesía es oscura, eh, porque en la vida está todo mezclado al final, ¿no? Es decir, que en la vida hay momentos que son extáticos, ¿no? Y luego hay momentos tremendamente depresivos, ¿no? Muchos Y umbrales, Lo que muchos pasa, umbrales. lo que pasa que ahí me voy a claro, permitir mm, interrumpir. ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando en esa oscuridad más absoluta, donde encontramos la luz, hay un término de Jung que a mí siempre me ha parecido maravilloso Mm, dentro de todo lo que es su psicología y alquimia, que es el término de citrinitas. mm, Las citrinitas son esos destellos de luz, son sencillamente destellos de luz que aparecen en la oscuridad más oscura de toda oscuridad. Entonces, tus versos, porque, por ejemplo, volvemos otra vez a crepitaciones. O sea, ¿qué son las crepitaciones? Son saltos de chispas. Son saltos de chispas, pero no es la llama misma. Es algo que se desprende del fuego, es las citrinitas. Y esos saltos de chispas que incluso pueden ser de nuestra misma existencia o en nuestros momentos más oscuros, surgen esas crepitaciones. La inspiración puede ser una crepitación, la lisis de un sueño, el mensaje de un sueño, o la aparición de algo luminoso, la misma inspiración puede ser una crepitación, que en última instancia es una manifestación del espíritu. Y la poesía, ¿qué es sino eso? La poesía, podríamos decir que es una crepitación dentro de tus términos. Incluso con el chasquido que hace. Un chasquido que a veces uno dice, ¿dónde está el incendio? Y sencillamente es un pequeño, un pequeño haz, algo mínimo que se desprende y puede generar el incendio. Entonces, Fíjate, totalmente. fíjate, ahorita escuchándolos y yo que ando metida en Emily Dickinson, me acordaba que ella comentaba que si uno lee algo y le explota la cabeza, algo así, a lo mejor dicho mejor, ¿no? Le explota algo en la cabeza, eso es poesía, ¿no? Y creo que mucho de esto hace Rafael cuando uno lo lee, siente que de la cabeza ¡puf!
sale un volcán. Y no sé si tiene que ver, como yo siempre pienso, que la geografía tiene mucho que ver con el alma personal, ¿no? Y Rafael viene de un sitio de volcanes, incluso los nombra y los menciona, ¿no? Que tienen una particularidad, además de una isla que tiene extremos, ¿no? No es un paisaje plano de una sola línea, sino es un paisaje que va desde zonas como paisajes lunares a bosques tupidos, acantilados, abruptos, zonas de pequeños charcos, es decir, es una serie de extremos que tiene muy variada la geografía de la isla. Quería dejar eso allí a ver si Rafael comenta algo. Pero tomando lo que acabas de decir, Johnny, yo quisiera que Rafael leyera del texto de Crepitaciones el primer párrafo, porque yo quisiera generar un clima de crepitación aquí entre los que nos están oyendo, porque yo no me quiero quedar sola con esa primera crepitación. Yo creo que la compartamos aquí, que seamos un lugar Te crepitante. confieso que yo le quería pedir lo mismo y lo evité. No, yo no lo No tuve evito. no tuve los ovarios tuyos. Vamos a darle, por favor. Mira, te refieres, Ana María, al primero, ¿no? El primer texto de la crepitación, Sí, ¿no? el primer texto de la Sí, crepitación. sí. Bueno, es muy interesante lo que comentaba Johnny, ¿no? Sobre si Trinitas se llamaba, Johnny, el término, ¿no? Porque cuando yo eh, sentí, porque fue una especie de sensación, no fue algo buscado, ni mucho menos, sino a mí se me impuso esa palabra, la crepitación, se me impuso, y para mí tenía como ese doble sentido, el sentido de lo visual, de esas chispas, ¿no? Que se desprenden del fuego, ¿no? Y también el sentido de lo acústico, ¿no? Esos chasquidos, ¿no? Esos chasquidos casi, casi como los que da casi un animal un poco silencioso, ¿no? Entonces hay esa especie de sinestesia, ¿no? En la crepitación. Hay el juego de lo visual que se confunde con lo auditivo, ¿no? Entonces, bueno, leo entonces el primer Por poema favor. en prosa, no sé si es poema o qué es, pero bueno, Es estoy una viendo, crepitación. es una crepitación, exacto. Estoy viendo a mi hermano muerto sentado sobre la cama que era la suya cuando vivía. Reposa tal vez de un largo viaje y no me habla. La habitación era blanca y azul antes, llena de libros que él leía frente a la ventana en concentrada quietud. Ahora las sombras han borrado todo color, ya no hay ventana, la única luz brota de un libro que mi hermano muerto tiene sobre las piernas. Esa luz ilumina su rostro y así libro y rostro están unidos por un puente invisible. Hay ojos en ese libro que miran hacia los ojos de mi hermano muerto. Estoy lejos para poder distinguir los signos que reposan sobre las páginas. La quietud de sus manos es otra, como si bebiera un agua muy pura en el vaso del aire. Quisiera saber cuándo, cómo murió, el sentido de su presencia ahora aquí, junto a su hermano recluido desde entonces, en este cuarto que siempre compartieron. Pero nada de esto sé. Veo solo ahora cómo unas palabras oscuras salen de la boca de mi hermano muerto diciendo, la muerte es un gesto transparente que se hace en la sombra. Hasta ahí. Wow. Es durísimo. Es Wow, durísimo. qué Sí, poema, qué poema. Tremendo.
Mira, Es tremendo. antes de que vayamos a cerrar, yo quisiera, porque la dinámica que tú propones de los umbrales, a mí se me parece mucho a la del árbol, ¿no? El árbol es raíz, tronco, ramas, flores, frutos, semilla y un eterno retorno circular que además depende de la luz, es decir, de la fotosíntesis, ¿no? Y de esos umbrales de la luz y de las estaciones que son umbrales de luz también. Entonces tú en tu libro maravilloso que te publicó Taller Blanco, Umbrales donde apenas llega la luz, en la página 14, tienes un extraordinario poema que se llama El Árbol. Como aquí estamos para recitar, yo te voy a pedir encarecidamente ver si lo puedes leer. Con mucho gusto, Edgar. Este es un poema que, bueno, forma parte de ese primer libro, El canto en el umbral. Y bueno, el trasfondo, de alguna manera, que hay en el poema es, bueno, es el de un árbol que estaba cerca de la que era la casa de mis abuelos paternos. Ese árbol existe todavía, es una araucaria, ¿no? Es un árbol enorme, ¿no? Y entonces yo iba a la casa de mis abuelos, pero cuando ya mis abuelos ya no estaban con nosotros, ya ellos habían muerto hacía tiempo. Pero la casa está en un pueblo que se llama Tegueste, ¿no? Y bueno, hoy en día viven mis padres allí una vez que la casa fue reformada, pero en aquella época la casa estaba vacía. eh, yo tenía la llave, iba de vez en cuando, pasaba por allí la tarde, y un día llegué, aparqué frente a la casa y no sé por qué decidí no salir del coche, decidí quedarme. Y yo creo que fue porque vi la imagen del árbol, lo tenía justo enfrente, ¿no? Y el árbol se movía levemente, las hojas, ¿no? Debía ser una tarde ventosa, ¿no? Las hojas se movían levemente y esa es la imagen inicial. em, y bueno, la poesía no se puede explicar, yo estoy aquí, estoy intentando hacerlo lo que no se debe hacer y bueno, lo leo. Está dedicado a un buenísimo amigo que es Roberto Cabrera. Un árbol. Un árbol se movía, quieto. Lo miraba desde el coche, aparcado junto a la casa. Había venido de la ciudad para pasar solo la tarde, en la terraza transparente, leyendo, hasta la disolución última de la luz. Pero ahora no quería salir. El canto suspendido de los pájaros, el viento silencioso, solo visto en la agitación incesante de las cañas o en las locas espirales de las briznas sobre los cristales, la ausencia que deshacía el rostro de lo visible, todo invitaba a permanecer recostado en el coche, contemplando aquel árbol poderoso, capaz de resistir los embates del viento. Su vibración imperceptible como el balanceo de una barca sobre aguas tranquilas, o como el sigiloso deslizarse de un gato por el borde de un muro, la enigmática pulsación de las ramas contra el aire, su nítida silueta, grávida, serena, alzada sobre el cielo vacío de una tarde de marzo, sobre el rostro calcinado del mundo, no invitaban a una calma del cuerpo, a suspender espíritu y mirada, a un reposo vibrante de los miembros tendidos en el asiento de un coche aparcado junto a una casa vacía. Oh, Pues bueno, ahí Qué hermoso. retienes ahí esa pausa que tan necesaria lo que decía Ana María, ¿no? Ese viaje, o sea, un automóvil que reverbera en las autopistas y está parado frente a un árbol que crece a su ritmo. Bello. sí, es lo interior y lo exterior como casi siempre, aquí el umbral sería el parabrisas, ¿no? Porque es, de Ah, alguna manera, es el espacio en el que el cuerpo también, que está en el interior, quisiera de alguna manera fundirse con el árbol que está afuera, ¿no? O por lo menos imitar esa calma, ¿no? Conseguir esa especie de balanceo y de equilibrio, ¿no? Creo Interior, que ¿no? planteas perfecto la diferencia entre el ojo y la mirada.
Mm, ujú. Y eso es lo Ex- que, poco en la misma línea de lo que Ana María mencionaba antes, que te acerca tanto a la figura del flaneador. Entonces, y creo que es importante, pues es lo que Benjamin hacía en la ciudad, tú lo haces de la poesía. Y esa cuestión Ujú. de a quién elijo y detrás de quién camino, y sobre ese quién camino tejer el velo de la fantasía o el velo poético para que se convierta en otra cosa y adquiera vida propia. Bueno, estamos llegando ya al programa a su final. Esperemos que haya otros encuentros, porque realmente tenían razón todos los que me dijeron que tu poesía era mágica y que tú eres un ser excepcional. Gracias, Rafael, por todo lo que nos has transmitido. Les dejo a mis queridísimos compañeros que se despidan. Y bueno, esperemos tenerte muy pronto, o en Venezuela, o en Poetizando, o en los dos. Ojalá. Muchas gracias, Johnny. Doña Ana María y don Edgar. Miren que vengo de la academia y ya la gente se trata de dones. Bueno, yo voy para que Ana María cierre con bombos y platillos. Yo solamente me queda agradecer a ti, San Rafael, bueno, por supuesto, a Ana María, a Johnny, a todos los presentes, Doña, esta visión cíclica de la luz en pleno otoño, porque estamos en otoño, ¿no? Estamos en el umbral de esa luz de invierno que promete la de primavera y por supuesto la del verano. Muy agradecido, querido poeta. Muchas gracias, Edgar. Un placer inmenso. Así como comenzó Johnny, quiero terminar diciendo que hemos hablado de muchísimas cosas porque es una poesía rizomática que se da para mucho. Sin embargo, siento que fundamentalmente y esencialmente la poesía de Rafael es cuerpo, es un cuerpo permanente que está vivo y está sintiendo y está deseando. Por eso quizá tiene esa fuerza tan impresionante. Recordaba a Alejandra Pizarnik cuando decía que tu cuerpo sea siempre un lugar de revelaciones, ¿no? Y creo que tu poesía siempre el cuerpo presente deja una revelación y termino con 3 líneas tuyas que me parecen maravillosas. Mi cuerpo abierto y frágil como un ánfora antigua para recoger la sangre quemada, las rojas cenizas que gotean de los árboles. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, Ana María, por, bueno, ese final, ese cierre muy emotivo y por la invitación y por la amistad. Y bueno, está el puente trazado entre Canarias y Venezuela, que siga fluyendo la poesía y la palabra entre todos, ¿no? Hay Ojalá. varios chats de Johnny, si quieres cierra con eso. bueno, pero el de Sí, es los maestros. Juan, Ese, Kira, ajá. bueno, Kira. Excelente encuentro. Saludos, Rafael José, a los anfitriones y demás asistentes. Eh, ¿Cuál? Saludos a todos los queridos amigos que están por aquí, queridas amigas. No los nombro a todos, Igor, Cecilia, Kira, Desde Chile, te saludo. Bastian desde Chile, De Chile. Coromoto, la querida Coromoto, eh, Cristian, no la conozco en persona, pero ojalá haya Ah, ocasión no. de... Tienes que conocer a Sí, Cristian, así que ya tienes que venir para sí. Venezuela. Cristian es una de nuestras Muy- una de nuestras grandes poetas. sí, 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 sí. Muy Sorian, agradecido, de Sorian verdad. que es admirador tuyo, nuestro querido Sorian también está por acá, Sorian también, sí, 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 exacto. Él me dijo, Se ha hablando leído, de la montaña de barro. sí, 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 sí. Sí, sí, él me dijo que iba a estar, estuvo, ahora creo que se marchó, pero estuvo por acá un buen ratito, sí. Sí, Estamos nos dejó ahí muy en escrito por ahí. contacto. Mm, Bueno, te queremos Vale, mucho por acá, Rafael. vale, igualmente, gracias, igualmente. Rafael. Hasta Hasta pronto, luego. ¿eh? A todos. El lunes los Chao a esperamos, ya todos. saben, a la hora de siempre. ¿Ok? Luis Gerardo Mármol.